Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo 11 trucos para que puedas exprimir al máximo tu cámara GoPro 11 Black, paso a paso, con todo detalle y bien explicado. ¡Empezamos! ¿Sabías que si has grabado un vídeo en la GoPro 11 y crees que te equivocaste a la hora de elegir el campo de visión muy amplio, puedes modificarlo en la app de GoPro? Por cierto, si no sabes lo que es el campo de visión o cómo cambiarlo, te recomiendo que antes eches un vistazo a la guía de GoPro 11 para principiantes, que te dejo por aquí arriba. Viene muy bien para empezar. Simplemente te tienes que ir a la aplicación de GoPro Quick, abrir un vídeo que hayas grabado con tu giro 11 y pulsar sobre el lápiz de editar. Y aquí vemos este nuevo icono de lentes, que si lo pulsamos nos va a ofrecer los posibles cambios que tenemos en cuanto a la lente para este vídeo: linear, amplio, super view o hyper view. Pero claro, únicamente vas a poder elegir un campo de visión por debajo del que has grabado. Es decir, que si has grabado en super view, únicamente vas a poder elegir amplio o linear, nunca uno superior. De este modo, lo que vas a conseguir también es reducir el efecto de ojo de pez. Y además también podemos activar la nivelación del horizonte mediante la propia aplicación, en el icono de al lado de las lentes, lo que nos va a nivelar el horizonte por software, consiguiendo un vídeo más agradable a la vista. Pero ¿y si además de editar la lente y el horizonte a posteriori, te digo que también puedes exportar un único vídeo en varios formatos de imagen para todas tus redes? Por ejemplo, para YouTube en 16:9 o para TikTok y YouTube Shorts en 9/16. Con la app de Quick puedes grabar un único vídeo y exportarlo varias veces según lo que necesites. Si quieres aprender los mejores ajustes para GoPro 11, te dejo por aquí arriba el vídeo de los ajustes Pro para GoPro 11. Entonces, en la app le damos a editar en el lápiz, encuadrar y encajar. Y ahora elegimos el formato de salida 9/16 y seleccionamos la zona que queremos que salga exactamente para aprovechar al máximo nuestros vídeos. Y le damos a guardar. Te ahorra trabajo, ¿verdad? Si eres streamer o quieres empezar a contar tus historias en directo y quieres hacerlo desde tu GoPro en la calle o en cualquier parte, no te preocupes, yo te ayudo. Desde la app de Quick podemos hacer streaming de vídeo directamente desde la cámara a plataformas como YouTube, Facebook o Twitch. En principio es fácil para TikTok, pero como no tengo 1000 seguidores en esa red, no lo puedo probar, así que sígueme para poder probarlo. Y habrás notado que necesitas siempre una red Wi-Fi para emitir. Y claro, no te vale si quieres hacerlo en exteriores. Pues simplemente es desconectar el Wi-Fi de nuestro smartphone y activar la zona Wi-Fi. Es decir, vamos a crear una red Wi-Fi desde el móvil y vamos a compartir nuestros datos. A continuación, nos vamos a conectar a una red Wi-Fi y vamos a seleccionar la nuestra. En mi caso, Huawei Mate 10. Y le ponemos un título al vídeo y una buena descripción. Elegimos la resolución, si no quieres consumir muchos datos, baja a 720p y si queremos o no guardar el vídeo en la tarjeta de la cámara también. Y le damos a continuar. Y ya está, ya estamos emitiendo en directo desde tu GoPro a través de datos móviles como algunos habéis visto en el directo de mi canal. Y si seguimos hablando de la aplicación, has grabado un vídeo espectacular y quieres compartir el momento exacto más chulo por Instagram o por WhatsApp y no quieres que sea la típica captura de pantalla cutre. Pues con la GoPro 11 y la app de Quick, una vez lo tengas localizado, vamos a buscar en la parte inferior el segundo icono desde la izquierda, el que tiene una fotito y una flecha hacia arriba, y lo pulsaremos. Aquí vamos a seleccionar el frame exacto, ayudándonos con las flechas, y le vamos a dar a guardar. Una vez guardada, la podremos compartir en nuestras redes sociales o verla en la galería del smartphone. Una recomendación: cuanto mayor sea la resolución del vídeo, 5,3 es la más alta, mayor resolución va a tener la imagen que exportes, llegando a ser de 25 megapíxeles la más grande. Y por cierto, no sé si has notado algo diferente en este vídeo, pero te tengo que confesar dos cosas. La primera es que estoy grabando el audio de este vídeo no con mi micrófono habitual de Rode, sino con un nuevo micrófono que estoy probando de la marca Synco, el G3. Un nuevo sistema de micrófonos inalámbricos de corbata pensados para youtuber o streamers y que cuenta con cancelación de ruido y es compatible además con cualquier tipo de smartphone y cámaras. La segunda es la iluminación.
A la vez que el audio quería dar un nuevo empujón a la iluminación en mis vídeos y la marca Colbor me ha mandado este foco CL60, uno de los focos LED más potentes y compactos que hay ahora mismo en el mercado, y como complemento, para darle un toquecito extra, también me ha mandado la PL8R, una placa de luz LED RGB con pantalla, app de control y 5000 mAh de batería para poder llevármela también a cualquier lado. Si quieres echarle un vistazo a los productos, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Vale, y ahora nos vamos a la cámara. Si vistes vídeos de la GoPro 10 en el canal, como el de los mejores accesorios para GoPro, que te dejo aquí arriba, uno de los accesorios que me parecía indispensable era el GoPro Max Lens, por la comodidad de usar el Horizon Lock a la máxima resolución. Pero por si no lo sabías, ahora también tenemos la opción de usar el Horizon Lock 360 grados con resolución hasta 5,3K en la Giro 11, sin necesidad ninguna de accesorios adicionales. ¿No me crees? Una función muy potente y que asemeja algo más la GoPro 11 a las cámaras de Insta, como vimos en la comparativa entre ambas, que te dejo aquí arriba el vídeo. ¿Te parece que tu GoPro a veces satura mucho o varía demasiado la exposición y quieres mantenerla fija? Pues tranquilo, que aquí te voy a traer un truquito muy sencillo para bloquearla. Simplemente en la pantalla principal vamos a pulsar sobre la pantalla en el punto de la imagen que queramos mantener la exposición y dejamos mantenido el dedo hasta que sale el menú de exposición. Vamos a poder arrastrar este cuadradito para elegir el punto exacto que queremos y después vamos a hacer clic en el propio cuadro para que salga el candado y en el botón de check para confirmar. Y ya está, le damos a grabar y comprobamos que tenemos la exposición fija. Para desbloquearla, simplemente toca de nuevo sobre el candado. Y otro de los atajos que tienes que conocer de tu GoPro es el Quick Capture. ¿Qué es eso? Pues cuando tienes la cámara apagada y pulsas una vez sobre el botón de disparo, se pone a grabar automáticamente en los últimos ajustes de vídeo que has dejado. Muy cómodo para cuando estás grabando continuamente pero quieres ahorrar batería. Y por cierto, ¿sabías que en la GoPro 10 podíamos grabar de la misma manera un timelapse? Pero desafortunadamente en la GoPro han quitado esa función. No sé cuál es el motivo, te dejo el enlace al artículo en la descripción. Y por cierto, ¿te está pareciendo útil el vídeo? Pues si es así, no olvides dejarme un buen like y suscríbete al canal porque vienen más vídeos todas las semanas. Y ya que hemos hablado de timelapse, si te gusta hacer un buen timelapse nocturno como los modos que tiene ahora la GoPro de estela de estrellas o pinturas de luz, te recomiendo siempre que apagues todas las luces que no quieres que salgan en la imagen, empezando por los propios LEDs de la cámara, que parpadean mientras grabas. Así que para apagarlos vamos a deslizar al menú de widgets hacia la derecha en preferencias, general, LED y todos apagados. Y si estás grabando de noche y no quieres molestar a nadie, al igual que los LEDs, también puedes apagar los pitidos de la cámara. ¿Cómo? Deslizamos de nuevo al menú de widgets y hacemos clic sobre este icono musical. Por cierto, yo siempre los llevo apagados. Si te gustan los deportes de invierno o meterte bajo el agua con tu GoPro, no es nada fácil, por no decir imposible, cambiar los modos y ajustes, ¿a que sí? Pues te quiero contar que tienes un menú Express en el que podrás desplazarte usando los botones físicos de la GoPro. Para ello, con la cámara encendida, vamos a pulsar el botón de encender y acto seguido el de disparo. Y nos va a aparecer este menú tanto en la pantalla trasera como en la delantera, si la tienes encendida. Con el botón de encendido iremos cambiando entre los modos preestablecidos dentro de vídeo y con los ajustes que hayas dejado configurados en cada uno de estos. Y simplemente confirma con el botón de disparo. Si con los guantes quieres cambiar de vídeo a foto, simplemente pulsa una vez sobre el botón de encendido. Y ahora sí, volvemos a apretar encendido más disparo y nos salen los modos de fotografía. ¿Qué te parece? Otra de las preguntas que siempre me hacéis es que para qué necesito tener las dos pantallas encendidas y si me consume mucho la batería. Pues hay una opción dentro del menú de widgets que te permite cambiarlo. En el icono de abajo a la izquierda pulsamos y vamos a tener 4 opciones para la pantalla frontal. Apagada, ojo que no vamos a ver ni siquiera el menú Express. Estado, que te muestra la información básica de la cámara como la batería, el modo y los ajustes. La pantalla real, que muestra la imagen sin recorte. Y la pantalla completa, que te muestra la imagen completa que captura la lente más lejana.
La trasera, pues no se apaga siempre, aunque puedes ajustarla para que se apague mucho antes. En el menú de widgets deslizamos a la izquierda, preferencias, pantallas y salvapantallas trasero, lo configuramos en un minuto. Si no quieres que se te apague nunca la pantalla trasera porque te gusta llevarla siempre encendida, en el mismo menú salvapantallas trasero y ponemos nunca. Si sigues por la nieve, debajo del agua o la llevas montada sobre el pecho, sabes que la pantalla trasera táctil es muy sensible y te va a cambiar el modo o los ajustes sin que te des cuenta. Así que lo mejor es bloquear la pantalla. Tan solo tienes que deslizar al menú de widgets y en este candadito que ves aquí arriba a la derecha nos dirá que se activa el bloqueo de pantalla y desde ese momento no hay ningún problema. Para quitarlo, simplemente pulsamos una vez y nos dice que deslicemos para desbloquear. Así que fácil y sencillo para mayor seguridad. ¿Se te ha roto la lente, la trampilla de la batería o las patas de tu GoPro? Sí, desafortunadamente, y aunque es uno de los modelos más robustos que hay en el mercado, hay partes que sufren más y se pueden llegar a romper. Una cosa que tiene muy bien GoPro es que puedes comprar bastantes recambios, empezando por la lente, que desde el modelo Hero 9 se puede desmontar muy fácilmente, ponerle filtros y cambiar por una nueva que se vende en la tienda de GoPro o en Amazon, y de la que te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. La trampilla de la batería. Si eres de los que le da mucha caña a su GoPro, quizás se te ha podido romper. Nadie es perfecto. Pero tranquilo, que también hay recambio para esta pieza. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y por último, las patas de anclaje. Otro punto que sufre todas las fuerzas cuando se graba a gran velocidad y que aguanta también muchos impactos. Pero es que además de poder cambiarlas, puedes comprar un reemplazo que viene con un anclaje de trípode de 1/4 de pulgada, perfecto para anclar a cualquier palo o a cualquier trípode. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal. Si te has quedado con ganas de más, te dejo aquí el vídeo de la guía de principiantes de la Hero 11 y, como no, el de los mejores ajustes para la GoPro Hero 11. Espero que os haya sido útil este recopilatorio de los mejores trucos de GoPro 11, que me dejéis un buen like y que os suscribáis porque vienen más vídeos.